A lo largo de la historia, la humanidad ha librado guerras que han cambiado el destino de civilizaciones enteras. En estas batallas, héroes se han forjado, imperios han caído y el curso de la historia ha sido alterado para siempre. En este vídeo, te llevaremos a un viaje a través del tiempo para revivir las 10 batallas más épicas de la historia. Prepárate para sentir la tensión del campo de batalla, el estruendo de los ejércitos y el peso de decisiones que definieron el mundo tal como lo conocemos hoy. Cada batalla representa no solo un enfrentamiento militar, sino un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde el destino de naciones enteras se decidió en cuestión de horas o días. Desde la valentía inquebrantable de los espartanos en las Termópilas hasta el ingenio de Alejandro Magno en Gaugamela, cada uno de estos enfrentamientos dejó un legado que sigue inspirando a estrategas y líderes. Acompáñanos en este viaje épico y descubre las historias que han sido relatadas por generaciones, con héroes, traiciones y giros inesperados que rivalizan con cualquier obra de ficción. Primera batalla de las Termópilas, 480 a.C. En el año 480 a.C., el Imperio Persa, liderado por Jerjes I, invadió Grecia con un ejército colosal. En el angosto paso de las Termópilas, el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros, junto con un contingente griego, hicieron frente a la abrumadora marea persa. Durante 3 días, resistieron con valentía, utilizando la geografía a su favor y demostrando un coraje inquebrantable. Sin embargo, la traición de Efialtes, un griego que reveló a los persas un paso secreto, permitió que el ejército invasor los rodeara. A pesar de su inminente derrota, los espartanos lucharon hasta el último hombre, dejando un legado de honor y sacrificio. Bueno, espera, hagamos una breve pausa. ¿Os está gustando? Si es así, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Con tu ayuda, podré seguir haciendo contenido cada día con más calidad. Tu apoyo es muy importante. Y ahora, sigamos. Segunda batalla de Gaugamela, 331 a.C. Alejandro Magno enfrentó al poderoso ejército del rey persa Darío III en la llanura de Gaugamela. Aunque numéricamente inferior, Alejandro usó su genialidad táctica para dividir y vencer a las fuerzas enemigas. Con una maniobra envolvente y un asalto fulminante en el centro del ejército persa, logró desorganizar a su enemigo y forzar la huida de Darío. Esta victoria consolidó la caída del imperio persa y aseguró la expansión del dominio macedonio en Asia. Tercera batalla de Canas, 216 a.C. Aníbal Barca, el brillante general cartaginés, enfrentó al ejército romano en Canas con una táctica revolucionaria: el doble envolvimiento. Con un ejército más pequeño, rodeó y aniquiló a los romanos en una de las derrotas más aplastantes de la historia. La batalla de Canas demostró la superioridad estratégica de Aníbal y sembró el terror en Roma. Cuarta batalla de Zama, 202 a.C. En la batalla de Zama, el general romano Escipión el Africano enfrentó a Aníbal en suelo cartaginés. Aplicando tácticas superiores y con el apoyo de la caballería númida, Roma obtuvo una victoria decisiva que marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica y la supremacía de Roma en el Mediterráneo. Quinta batalla de Hastings, 1066 después de Cristo. La batalla de Hastings definió el destino de Inglaterra cuando Guillermo el Conquistador derrotó al rey Haroldo II. Con una estrategia maestra, fingió una retirada para atraer a los sajones fuera de sus posiciones defensivas, logrando así la victoria y estableciendo el dominio normando en Inglaterra. Sexta batalla de Waterloo, 1815. Napoleón Bonaparte hizo su último intento de recuperar el poder en la batalla de Waterloo. Frente a las fuerzas combinadas de británicos y prusianos, su estrategia se vio superada por la resistencia de Wellington y la llegada oportuna de Blücher. Con esta derrota, terminó el dominio napoleónico y comenzó una nueva era en Europa. Séptima batalla de Gettysburg, 1863. Gettysburg fue el punto de inflexión de la Guerra Civil estadounidense. El ejército confederado, liderado por Robert E. Lee, intentó un último gran avance en el norte, pero fue repelido por las fuerzas de la Unión. Con miles de bajas, esta batalla marcó el declive del sur en la guerra.
Octava Batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, la Batalla de Stalingrado fue uno de los enfrentamientos más brutales de la historia. Durante meses, las fuerzas alemanas y soviéticas lucharon por el control de la ciudad en una guerra de desgaste. El cerco y eventual derrota del ejército nazi en Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, alterando el curso del conflicto en favor de los aliados. 9. Desembarco en Normandía, 1944. El día D, el 6 de junio de 1944, fue la operación militar más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, enfrentándose a las fuerzas alemanas en un esfuerzo por liberar Europa de la ocupación nazi. Este desembarco masivo fue el inicio de la liberación de Francia y marcó el comienzo del fin para el Tercer Reich. 10ª Batalla de Kursk, 1943. La Batalla de Kursk fue el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. Durante este combate masivo entre las fuerzas alemanas y soviéticas, la superioridad numérica y la habilidad táctica de los soviéticos llevaron a una decisiva victoria para la Unión Soviética. Este enfrentamiento fue un golpe mortal para las fuerzas nazis en el frente oriental. Estas batallas, cada una única en su brutalidad y heroísmo, no solo marcaron el destino de los imperios, sino que forjaron la historia tal y como la conocemos. Fueron luchas de resistencia, de estrategia, de sacrificio y, sobre todo, de la inquebrantable voluntad humana de superar lo imposible. A través de los siglos, los ecos de estos enfrentamientos siguen resonando, recordándonos que la historia está escrita no solo en los libros, sino en las huellas que dejaron los hombres y mujeres que se atrevieron a luchar por su visión del futuro. Hoy, como ayer, las batallas continúan, aunque sus formas y armas hayan cambiado. Pero el espíritu de estos héroes y sus gestas sigue vivo, inspirándonos a enfrentarnos a nuestros propios desafíos con la misma valentía y determinación. Y así, la historia sigue su curso, siempre moviéndose hacia el mañana, pero sin olvidar el pasado que nos dio forma. Si te ha gustado este recorrido por los momentos más épicos de la historia militar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Cuál de estas batallas te ha impactado más? Nos vemos en el próximo video.